Muy buenas noches o tardes. Un saludo muy cariñoso a todos los participantes, a las instituciones teológicas, estudiantes, profesores, eh, de, eh, y también pastores, laicos que nos acompañan en esta noche. Los puntos que yo voy a compartir con ustedes son los siguientes, los tienen en pantalla. La lectura latinoamericana de la Biblia y sus características generales, miradas específicas de los distintos sujetos. También voy a compartir algo de historia, etapa, los sujetos, y también los métodos que utilizamos en América Latina, los métodos exegéticos hermenéuticos, también cómo hacemos los análisis desde perspectivas particulares, y si me queda tiempo, concluyo con un ejemplo. Así es que empezamos. Ok. En esta conferencia, empezar con el primer punto. Hablar de lectura latinoamericana de la Biblia implica hablar de una lectura contextual de la Biblia. Es decir, en el proceso exegético y hermenéutico implica tomar en cuenta la realidad socioeconómica, política, cultural, ecológica y religiosa del continente y del Caribe. Y por tomar en cuenta me refiero a considerar estos elementos para poder abordar los textos con la intención de que el resultado de la investigación bíblica sea pertinente para el momento en el cual se hace la lectura y desde el ángulo que se haya elegido, sea, por ejemplo, desde el ángulo feminista, indígena, afrodescendiente, campesino, desde la orientación sexual, desde la niñez o los migrantes. En otras palabras, la lectura latinoamericana y caribeña de la Biblia siempre tiene un motivo pastoral y en eso se distingue de muchas otras lecturas del primer mundo. Quiere dar respuestas a preguntas que surgen de la vida cotidiana o a problemas macroestructurales. Y en este sentido, la lectura latinoamericana de la Biblia, hay que aclarar que no es aquella, no sé, los de mi edad se acordarán que surgió en Europa en los años 70, sino, como dije, es una lectura pastoral que desde el inicio del proceso exegético hermenéutico toma en cuenta la realidad o el contexto desde donde se lee la Biblia. Por eso no es una lectura neutral o abstracta, sino situada. Y para ello se necesita echar mano de otras disciplinas que van más allá de las diferentes escuelas bíblicas y teológicas. Se le ha dado a esta lectura diferentes nombres. Por ejemplo, lectura popular, lectura pastoral de la Biblia, lectura comunitaria, ¿verdad? O también en el parte de un sector católico le llaman lectura orante de la Biblia. Ahora bien, es verdad que hablar de Latinoamérica, incluyendo Brasil y el Caribe, es un paraguas demasiado grande. Sin embargo, hay algo que nos une entre los países y culturas, y es la pobreza, la desigualdad social extrema, la discriminación con respecto al etnocentrismo, el idioma, en la mayoría de los países, bueno, Brasil, pero se parece, ¿verdad? Y los sueños, las utopías. Y asimismo nos une el hecho de que somos un continente creyente, cristiano o otras espiritualidades, pues ni el ateísmo ni el secularismo han superado la religiosidad de nuestros pueblos hasta ahora, tanto católicos como evangélicos y pentecostales. Este es, por así decirlo, el paraguas que acoge los análisis bíblicos hechos desde distintos ángulos o miradas, porque los sujetos encargados de trabajar las lecturas bíblicas lo hacen desde distintos acontecimientos particulares. De manera que la lectura contextual no solo toma en cuenta los elementos mencionados arriba,
sino que asume una mirada específica de los sujetos, los distintos rostros, así como son las mujeres, los afrodescendientes, los campesinos, los indígenas, la diversidad, ¿verdad? En el LGTB, los jóvenes y otros, como la mirada ecológica o de los migrantes. Y estos sujetos aportan desde su propio contexto otras preocupaciones fundamentales. En el caso, por ejemplo, el feminicidio, el racismo, el quiriarcalismo, la xenofobia, la homofobia, etc. Ahora bien, es importante ver algo de historia, ¿verdad? Algunas etapas y sujetos. Todos sabemos que la lectura contextual de la Biblia, como la predicamos hoy, o la practicamos hoy, no es algo nuevo. No surgió así tal como yo lo hablé muy bien, ¿verdad? Como si así fuera en la introducción. Tiene su historia y tiene su evolución y avances en las distintas tomas de conciencia. Y este proceso exegético hermenéutico surge de la situación que se estaba viviendo en los años 60 y 70. Un despertar latinoamericano que buscaba tomar distancia de la academia etnocentrista, tanto de Europa como de Estados Unidos. Quería tener voz propia. La teología latinoamericana de la liberación, con lo que llamó ruptura epistemológica, fue de gran influencia, pues esta, para sistematizar su teología, decía como acto segundo, partía de la vida concreta. Decía Gustavo, del encuentro con Dios en la historia, y ese era el primer acto. Pero no es solo la teología de la liberación la protagonista. Hubo varias iniciativas similares en distintas partes de América Latina. Recuerdo que los maestros de escuela dominical, por ejemplo, en la Iglesia Metodista de Costa Rica, donde yo vivía, y también de muchos otros países de América Latina, utilizaba un material que se llamaba Nueva Vida en Cristo, o la Vida Nueva en Cristo, algo así. Y este material partía de la vida concreta, de las preguntas que surgen de la realidad, para después leer la Biblia buscando respuestas que ayudaran a mejorar las condiciones de vida. Era un material muy interesante, producido por Celadec, recuerdo, ¿no? Y después se dejó por distintas razones, ¿verdad? Muchas veces las iglesias no quisieron caminar, vivíamos un tiempo bastante ideologizado, politizado, entonces ya no se siguió. Y seguramente hay otras iniciativas de este tipo de lectura de la Biblia que surgieron al calor de las aspiraciones de la gente de esas épocas. Entonces, podríamos decir que ya desde los 70s había un movimiento bíblico y ecuménico que escudriñaba los textos desde el contexto o realidad del momento. Se quería interrogar las escrituras, por ejemplo, sobre la situación de las dictaduras, de la opresión económica que se experimentaba, la deuda externa. Este había sido ya un gran paso en el quehacer bíblico latinoamericano, porque casi todo lo anterior a la lectura contextual, pues había sido una lectura histórica. Así, cuando yo estudié en el seminario, así era. Era copia de las academias de Estados Unidos y de Europa, ¿no? De ese entonces. Pues a veces interesantes, pero sin pertinencia para la vida de las comunidades y de las personas. Para los avances del movimiento bíblico, ayudaron, digamos, biblistas protestantes de iglesias históricas como esos que mencioné también, y también los promotores del Vaticano II con Verbum Dei, con el Verbum Dei, ¿no? Cuando se empezaba a trabajar en las comunidades de base de la Biblia, leían los textos desde su contexto, pues con el interés, el deseo de responder desde la Biblia a esas situaciones tan difíciles que se veían en ese momento, se experimentaban. Y se buscaba dar fuerza y esperanza a partir de la palabra. Algunas lecturas serán más académicas, otras serán más sencillas para público sencillo,
pero ambas tenían la intención de analizar los textos a partir del encuentro con Dios en la historia. Y entre las figuras que destacan desde finales de los 70 y que aportaron mucho, ¿verdad?, al movimiento bíblico latinoamericano, tenemos a Carlos Mesters, que es carmelita, a Milton Schwantes, que es luterano, a Severino Croato, que es un ex sacerdote que trabajó como profesor en ICEDET y popularizó los aportes hermenéuticos de Paul Ricoeur y Gadamer, ¿verdad? Alicia Winter, misionera presbiteriana en Colombia, Pablo Richard, Jorge Pixley, misionero bautista, y muchos más, y más tarde pues se agregaron más gente, Néstor Míguez, etc. A finales de los 70 e inicio de los 80, las mujeres empezaron a tener su propia voz, porque la opresión económica y política no daba razón de la opresión y discriminación de las mujeres. Era una opresión distinta. Entonces, para entender esa realidad, se necesitaban otras disciplinas más allá de la sociología y la economía, que eran las que se utilizaban más que todo para entender la realidad. Y fue así como muchas mujeres empezaron a trabajar la Biblia y a contribuir al pensamiento bíblico con su propia mirada y su propio discurso. Se echó mano de otras herramientas de análisis como las teorías de género. Y por eso mismo, los indígenas, afrodescendientes latinoamericanos tomaron la palabra también, pues el racismo, la discriminación étnica no era contemplada en las ciencias sociales que se utilizaban. Así que echaron mano de otras herramientas para entender esa realidad y poder entender mejor las preguntas que teníamos a la Biblia, como la antropología cultural o análisis sobre el racismo y la lingüística. Hoy día, las perspectivas particulares ya son muchas. Hay lecturas feministas, hay lecturas campesinas de la Biblia, lecturas afrodescendientes, indígenas, lecturas urbanas, de jóvenes, desde la perspectiva homosexuales y lesbianas. Y es que los creyentes quieren escuchar una palabra bíblica pertinente para la realidad concreta de la diversidad de sujetos. En cuanto a los métodos, la lectura latinoamericana realmente utiliza diversos métodos de análisis. Se puede afirmar que es heterodoxa. Utiliza métodos histórico-críticos, estructuralistas, sociohistóricos, retóricos, así como el acercamiento intra e intertextual, porque todo depende del texto que se quiera analizar y de su género literario. Pues no es lo mismo analizar un poema, una narrativa o un discurso retórico epistolar. Y me parece que la variedad obedece, entre otras cosas, a que se toman en cuenta las tres dimensiones que en la mayoría de los estudios bíblicos de enfoque contextual están presentes. Son lo que popularmente llamamos el detrás del texto, el texto y el delante del texto. Creo que esto es un punto muy importante para nuestras iglesias, entenderlo bien y trabajar, leer el texto, estudiarlo, tomando en cuenta estas tres dimensiones. Con esto estoy hablando de una lectura contextual que no solo se queda en una lectura superficial del texto, teniendo en cuenta nuestra realidad actual, o sea, el delante del texto, que busca esos criterios bíblicos que le iluminen su actuar en su contexto, ¿no? Porque en las iglesias así se hace. Lo que buscamos es en la Biblia qué nos dice la Biblia. El delante del texto, nos quedamos así de esa manera superficial en el delante del texto. Y no solo en nuestras iglesias evangélicas, antes también así en los tiempos de euforia de los 70 y 80, recuerdo el Evangelio de Solentiname, también solo leía el enfrente del texto. Pero estamos hablando también de un detrás del texto, es decir, el contexto sociohistórico, cultural y religioso, de donde surge el texto bíblico como respuesta a una situación particular
que no somos nosotros, es el contexto, los autores destinatarios primeros del texto bíblico. Esta lectura sociohistórica, incluso arqueológica, la arqueología está ayudando mucho hoy día, es muy importante porque va a iluminar el texto bíblico mismo y vamos a entender mucho mejor el texto, ya que estamos tratando con manuscritos muy antiguos. Y con respecto al texto en sí, el que leemos, ¿no? La gramática, también es muy importante tomar en cuenta su contexto literario, ¿no? El antes y el después en el que aparecen las perícopas, los pasajes que se analizan, o sea, para dar sentido del texto. Los indicios, las acciones, las representaciones de los personajes, los símbolos, la estructura manifiesta, las posiciones, oposiciones, significaciones, el qué, cómo, cuándo, quién, a quiénes, para qué, dónde, por qué. O sea, los inventarios semánticos de verbos y sustantivos, las estrategias retóricas, o sea, hay que detenernos en el texto así, iluminados por el detrás del texto, que es la intencionalidad y el contexto de los primeros, de los autores y primeros lectores. En otras palabras, el análisis del texto en sí es como un proceso de descodificación de la gramática del texto para entenderlo mejor. Entonces, el proceso exegético de construcción y después de reconstrucción para una relectura que finalmente va a responder al delante del texto, porque lo que nos importa es el delante del texto, ¿no? El qué nos dice, la pregunta del sujeto que interroga al texto desde su contexto global y particular. Ahora, el detrás del texto ayuda mucho a entender incluso el vocabulario bíblico, las acciones, los símbolos, etcétera. Y en eso estamos ahora. Como dije, varios fueron los pioneros que contribuyeron enormemente en esta lectura latinoamericana de la Biblia. Y hay que reconocer, ¿verdad?, que pues hemos ido madurando en estos procesos. En un principio se hacía mucho énfasis casi solo en el enfrente del texto a la luz de una realidad, ¿verdad?, que nos exigía interrogar a la Biblia para ver qué nos decía Dios. Hoy, lo que dice el texto para mí, para nosotros, sin tomar en cuenta ese puente hermenéutico, su contexto socioeconómico, político y cultural cuando surge el texto, y sin un análisis completo del texto, el texto en sí, ¿no? O sea, es el gran puente hermenéutico. Y me parece muy importante, repito, que en las iglesias se estudie la Biblia tomando en cuenta estas tres dimensiones, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos es una lectura muy superficial, individualista, que toma solo en cuenta el enfrente, que me dice el texto para hoy, para mí, ¿no? Pero es mucho más rico entender lo que el texto dice hoy cuando entendemos lo que trató de decir a sus destinatarios primeros y estudiar a la luz de la situación particular también del lector actual. Que al final delante del texto es lo que nos importa, solo que ahora queremos hacerlo de una manera mucho más seria y no tan superficial. Quería una palabrita con respecto al círculo hermenéutico, porque es interesante relacionar este método contextual con el famoso círculo hermenéutico, que es también contextual y que fue muy difundido en los 70 y 80, ¿verdad? Y popularizado en las comunidades de base, sobre todo católicas, bajo la terminología ver, juzgar y actuar, y que más tarde se añadió celebrar. Desde épocas muy tempranas, el conocido círculo hermenéutico forma parte de la lectura latinoamericana de la Biblia. No se llamaba contextual, pero era eminentemente contextual. Y ese método de acercamiento bíblico, así resumiéndolo en términos muy sencillos, pues consistía en tener como punto de partida el análisis de la situación en la que se vivía, análisis socioeconómico, político, cultural, religioso. Después se iba al texto, a la hermenéutica, para interpretar el texto a la luz de esta realidad
del enfrente de los términos anteriores, y finalmente se volvía a la realidad para poner en práctica el resultado de esa lectura bíblica. En medios académicos, yo recuerdo que estos tres, o todavía, ¿verdad?, pasos del círculo hermenéutico se le llama mediación analítica, ¿verdad?, al partir de la realidad. La mediación hermenéutica es praxeológica, o sea, la dimensión pastoral en términos populares, digamos, porque leemos la Biblia para cambiarnos a nosotros, para cambiar la situación que no está de acuerdo. Ay, Dios mío. Pues parece que me fui. Pero ya estás. Y me fui, yo hablé solita. No, sigue adelante, sigue adelante. Bueno, yo puedo pasar el texto después, ¿no? No, Bueno, sigue. yo no sé qué es lo que vieron, pero estaba hablando ahorita del círculo hermenéutico. Sí. Ahí te quedaste. Y de cómo se... ¿Ahí se quedaron? Sí, la dimensión pastoral. Bueno, es una dimensión pastoral, ¿verdad? Y fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Que hoy tenemos dentro del mundo católico más que todo una lectura orante de la Biblia que a mí me llama mucho la atención, esa lectura orante, porque incluye estos tres pasos, ¿cierto? Pero al ser orante es una lectura donde se ora, ¿verdad?, en los pasos. O sea que la espiritualidad recorre desde el momento en que yo, desde mi pregunta del delante del texto, con oración voy al texto, leo el texto y voy, medito en el texto, reflexiono, voy y vengo. Es muy interesante. Nosotros, los evangélicos, pues, no la tenemos, pero tenemos una lectura comunitaria de la Biblia que se asemeja un poco. Bueno, si comparamos los acercamientos mencionados, o sea, lo que el texto, el detrás, el enfrente, con el círculo hermenéutico, yo creo que en su conjunto conservan el mismo procedimiento, porque están las tres dimensiones: la situación de la realidad, el análisis a partir de la vida, que consiste en el enfrente. Luego está el análisis exegético y hermenéutico, que en el círculo hermenéutico pues es ir a la hermenéutica, y el análisis del texto en sí, ¿verdad? Y finalmente, pues siempre entramos por una preocupación pastoral que tiende a la transformación de la realidad y que está siempre presente en el punto de partida y en el enfrente del texto. O sea, lo que se hizo más explícito en este procedimiento que trabajamos hoy día, ay, Dios mío. Ya, tranquila, que ella vuelve. Si comparamos estos dos, es que eso me pone así como que nerviosa, ¿no? Sí, no te Bueno, preocupes. Al final de la cuenta, yo creo que con lo que se hizo más explícito en este procedimiento actual es que el análisis del texto en sí, o sea, lo que era la mediación hermenéutica, se enriqueció con la incorporación de un estudio detrás del texto, el estudio sociohistórico del texto. Y creo que éramos más ligeros en el estudio antes, ¿no? Esta pues realmente no sería una falla del círculo hermenéutico porque estaría incorporado en la mediación hermenéutica. Ahora es más explícito el tomar en cuenta esas tres dimensiones. Se ha enriquecido además por los distintos de los sujetos, ¿verdad? Las mujeres, los afrodescendientes, que trabajan el texto y que llevan sus preocupaciones particulares a esos tres niveles del círculo hermenéutico. Ahora quisiera entrar a analizar la perspectiva
perspectivas particulares, ¿no? Desde una mirada particular. Por ejemplo, la lectura campesina. En realidad es similar a la lectura latinoamericana desde la perspectiva global. En otras palabras, se trabaja con seriedad los diferentes contextos del enfrente, del texto y del detrás del texto, pero se agrega lo específico de cada sujeto. Así, por ejemplo, las mujeres, discriminación de género, la violencia, ¿verdad? Que va más allá de lo económico. En el caso de las mujeres hay que reconocer también, aparte, que al estudiar algunos textos bíblicos que hablan contra las mujeres, producto de la cultura patriarcal y el androcentrismo de la mayoría de las culturas, pues su acercamiento echa mano de lo que llamamos la hermenéutica de la sospecha. O sea, hay que leer entre líneas, hay que visualizar las acciones de las mujeres, hay que visibilizar las mujeres invisibles o anónimas, sin nombre, identificar mujeres discípulas, diaconisas, maestras, apóstoles, que aparecen pues de manera desperdigada, ¿no? Como en los saludos en la carta a los Romanos, capítulo 16. Tenemos casos de Lidia, Priscila, Febe, Junia, ¿no? O mujeres mencionadas, bueno, son mujeres mencionadas de paso, como el caso de la filósofa Damaris, que estuvo escuchando a Pablo en el Areópago, en Atenas. Asimismo, la mirada feminista aporta desde su propia sensibilidad otros saberes pocos tomados en cuenta en la academia tradicional, que incluyen, por ejemplo, la cotidianidad. Son muy interesantes los estudios, ¿verdad? Habría que ver las publicaciones de Ribla y de otras de las universidades, revistas de universidades. La importancia de los cuerpos, las historias de vida, la violencia familiar, etc. Muchas veces los análisis exegético-hermenéuticos difieren en la presentación final. O sea, se hace el análisis, el estudio, pero se difiere en la presentación final. Es original la investigación y es diversa, ¿verdad? Una de las formas más recientes de presentar la investigación es la narrativa. Se hace la investigación y se le presenta de forma narrada, utilizando la ficción como recurso literario. Y quiero concluir, ya tengo casi la hora, con un ejemplo de un libro que yo publiqué hace unos años, Las mujeres en el movimiento de Jesús, de manera narrativa, pero que este año lo amplié e incorporé a otras historias. Así que como ejemplo de presentación de un texto que tiene todo ese trabajo detrás, quiero hablar de la viuda de Naín, por lo menos un parrafito, ¿no? Para que tengan una idea de cómo se hace. Resulta, bueno, en ese libro es Lidia, la líder de Tiatira, ¿no? Que aparece en Hechos, y ella vive en Filipos ahora, era de Tiatira, y ella es la que narra las historias, ¿no? Entonces, aquí hay una parte, ¿no? Cuando se encuentran los dos cortejos, uno fúnebre y otro de vida y esperanza, ¿no? Y dice así Lidia: resulta que Jesús venía de Capernaum, un pueblo grande que estaba a 40 kilómetros de Naín. Allá acababa de sanar a un esclavo, muy querido por su amo, quien era un oficial del ejército del Imperio Romano con rango de centurión. El esclavo estaba a punto de morir y el oficial se atrevió a pedirle a Jesús que le sanara dando una orden desde donde estaba, que no necesitaba llegar hasta donde yacía el moribundo. Y esto es porque respetaba la cultura de Jesús, pues sabía que para los judíos entrar a la casa de un gentil significaba contaminarse por sus estrictas normas de pureza e impureza. Y para Jesús pues fue increíble que este militar romano tuviera la fe de que Jesús podía sanar a su esclavo simplemente dando una orden a distancia. Pues bien, Jesús y su movimiento habían caminado mucho, 40 kilómetros. Me imagino que venían felices, celebrando la sanidad del esclavo del centurión. Jesús venía con sus discípulos, pero muchísima gente los acompañaba también. Recordemos que era un movimiento que crecía y no solo lo conformaban Jesús y sus 12 discípulos seguidores. Había muchos más y entre ellos había muchas mujeres discípulas también.
Pero cuando estaba a punto de llegar a las puertas del muro del pueblo de Naín, la atmósfera cambió. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron que varios hombres llevaban a enterrar a un muerto, cargado en un féretro. Se percataron de que era un cortejo fúnebre porque todos caminaban y además de su mamá iba mucha gente solidaria con su dolor. Ella iba llorando y seguro sus vecinas y vecinos iban con los ojos llorosos. Y es que la tragedia era mucha. Se trataba no solamente de la muerte de un ser querido, sino del único hijo de una viuda. El hijo representaba su seguridad económica y de respeto, ya que ella no tenía esposo. Así que se quedaba sola en el mundo sin protección alguna. Y sabemos que para las viudas, el hijo varón es quien vela por ellas de por vida. Y esa es su obligación de acuerdo con nuestra cultura mediterránea. Como quien dice, pues era su seguridad social más firme. De modo que no solo perdía un ser querido, sino que quedaba totalmente desamparada. Era verdaderamente una tragedia. Por otro lado, se dice que emocionalmente las madres son muy apegadas a sus hijos varones. Existe un lazo emocional íntimo entre madre e hijo. Ella llora desconsoladamente y el cortejo fúnebre la entiende perfectamente. Y ahí, en la entrada del pueblo, Jesús centró su mirada en la viuda. La vio llorando, desconsolada. Y yo creo que casi se pone a llorar también, como cuando lloró frente al sepulcro de su gran amigo Lázaro. Y es que cuenta la historia que Jesús se conmovió desde las entrañas. Tal fue la compasión por ella. Entonces le dijo, no llores. No puedo imaginar cuál fue el sentimiento de la mujer al recibir tal consuelo de Jesús. Seguramente había escuchado hablar de él. De manera que experimentar cómo el líder del movimiento paraba la marcha de su gente y se fijaba en ella, una viuda insignificante, ya era un alivio incomparable, un bálsamo al alma, un suspiro en medio de la tragedia. Yo, Lidia, me pongo a pensar cuál sería mi reacción si alguna vez Jesús, el resucitado, me dijera, Lidia, no llores. Seguramente sería como un abrazo tierno de Jesús dándome un pedacito de tela para limpiar mis lágrimas. Se me olvidarían todos mis problemas por un momento, tal vez, porque, aunque no lo crean, yo también a veces lloro. Me siento incapaz de seguir adelante. Yo llevo una vida muy atareada. Estoy al frente tanto de la comunidad de Filipos como de mi empresa de púrpura y además sufro discriminación por ser inmigrante. Recuerden que soy de Tiatira. Y hasta persecuciones por ser seguidora del movimiento del resucitado. Y por eso, cuando a veces estoy en situaciones en las cuales creo que no hay salida, lloro a escondidas. Pero claro, no me puedo comparar con la tragedia de esta viuda, que pierde a su único hijo, su única garantía de ser respetada y sobrevivir económicamente. Por supuesto que no es suficiente que Jesús le diga a la mujer no llores, porque la realidad de su único hijo muerto la está viendo enfrente a escasos pasos de ella. Por eso la historia no termina aquí. Jesús se acerca donde está el féretro y lo toca. Y cuenta la historia que el cortejo fúnebre se detuvo. Jesús, con un gesto, detiene la marcha que lleva a la sepultura. Yo creo que parar el cortejo que lleva a un muerto es el primer paso de una esperanza que nace con las palabras cariñosas de Jesús cuando le dijo a la viuda, no llores. Inmediatamente que dejaron de caminar los hombres que llevaban al hijo muerto, Jesús se dirigió al muchacho y le dice con autoridad, joven, a ti te digo, levántate. Y levántate aquí significa, vuelve a la vida. Esas palabras dirigidas al muchacho van muy bien también para la viuda, pues en verdad la gran preocupación de Jesús es ella, y yo creo que ella es quien vuelve a la vida al recibir al hijo vivo, gracias a Jesús. Y
No termino, ya terminó el tiempo, pero los dejo ahí, todavía continúa la historia para que ustedes después la busquen por ahí y la terminen. Y así más o menos en esa línea están todas las editorias. Es una forma de presentar los estudios, ¿verdad? Y que puede ser atractiva para nuestras iglesias, nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Y bueno, qué pena que aquí en mi casa, vivo en el campo, se nos fue varias veces el internet. Buenas noches, que Dios le bendiga. Muchas gracias, Elsa, por tu maravillosa presentación, muy clara. Creo que todos hemos quedado encantadísimos con tu viaje por la historia de la hermenéutica en América Latina. Me sentí muy identificada también. Muchas gracias. Y este cierre que haces tú con la narrativa creo que ha sido espectacular.